Bienvenidos. En nuestro seminario web de hoy aprenderemos más sobre los beneficios de tener un sitio web para el negocio, algunas cosas que se pueden incluir y considerar y cómo crear un sitio web para su negocio de cuidado infantil. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Una parte muy importante para asegurar que su negocio esté bien representado es tener su propio sitio web. En esta guía repasaremos por qué un sitio web es importante para su negocio y cómo la construcción de un sitio web es mucho más fácil y menos costosa de lo que podría pensar. Le explicaremos las ideas que debe tener en cuenta a la hora de crear un sitio web y también le daremos algunas ideas para que su sitio web sea fácil de encontrar en Internet. Quizás se pregunte por qué su empresa necesita un sitio web. Algunos propietarios de pequeñas empresas piensan que no vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a tener un sitio web, pero no hay nada más lejos de la realidad. Los sitios web son una necesidad para seguir manteniéndonos visible en el ajetreado mercado de las guarderías y hacer crecer su negocio. Un sitio web bien hecho puede aumentar la credibilidad de su negocio. Cuando investigan sus opciones, los padres y las familias buscan pruebas de que un negocio de cuidado de niños está bien establecido y tiene buena reputación, y un sitio web permitirá a los que buscan cuidado de niños ver las muchas ventajas de inscribir a sus hijos en su programa. Imagínese que tuviera horas para explicar todo lo que su negocio ofrece a cada familia potencial. Un sitio web puede ilustrar los muchos aspectos positivos de su negocio en un solo lugar y puede verse en poco tiempo. Un sitio web permitirá a los padres y a las personas que cuidan de los niños conocer su negocio cuando les resulte más cómodo, por ejemplo, después del trabajo o los fines de semana. En muchos sentidos, tener un sitio web equivale a estar disponible las 24 horas del día para responder a las preguntas, mostrar el entorno en el que se cuidarán a sus hijos y ayudar a las familias a conocer lo que caracteriza a su negocio de cuidado infantil. Un sitio web es el lugar perfecto para mostrar quién es usted y lo que representa. Le permite mostrar su marca y eso es especialmente importante cuando trabaja para atraer nuevos clientes. Entonces, ¿qué debe incluir en su sitio web? Los sitios web eficaces ofrecen varias páginas de información. Puede considerar estas áreas al crear su sitio web. Una página de inicio. Esta es la primera impresión que tendrá el visitante de su sitio web y está pensada para servir de introducción amistosa a su negocio. Una página acerca de nosotros. Aquí puede compartir un poco sobre usted y los miembros de su personal para ayudar a las familias a conocerle mejor a usted y a su programa. Una página con artículos y recursos. Tener una página con enlaces a fuentes, artículos e información de buena reputación puede ser muy útil para sus familias. Profundicemos un poco más en cada una de estas partes. Una página de inicio es donde querrá incluir su información de contacto, como el número de teléfono de su empresa, la dirección de correo electrónico y los enlaces a sus cuentas de redes sociales. Así es como las familias potenciales y las actuales pueden encontrar rápidamente cómo ponerse en contacto con usted. Incluye también la dirección física de su programa y el horario semanal de atención al público. Si su programa ofrece asistencia de medio tiempo, querrá compartirlo también. En esta página también puede indicar las tarifas de la matrícula, si así lo desea. Esta página también es un buen lugar para incluir cualquier promoción de su programa de cuidado de niños, como los descuentos para varios niños,
y tal vez incluir su política de asistencia de matrícula que muestra su disposición a ayudar a las familias. Una página de inicio es también un lugar ideal para destacar fotos de los espacios que comparte con los niños. Aunque es tentador utilizar fotos genéricas o de archivo, las familias quieren ver los espacios interiores y exteriores que comparte con los niños. Un calendario de las próximas actividades y eventos puede ayudar a las familias actuales a planificar con antelación y mostrar a las futuras familias el tiempo de experiencias que pueden esperar en su programa. Incluir un menú desplegable con enlaces para dirigir rápidamente a las familias a los recursos más solicitados es útil tanto para usted como para las familias. En este espacio, también puede compartir los beneficios que recibe por participar en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, CACFP. También puede compartir las actividades deportivas y de juego al aire libre que realizan los niños de su programa y sus enfoques de juego creativo. Una página sobre nosotros también permite a las familias conocerle a usted y a los miembros de su personal un poco mejor. En esta página puede destacar sus años de experiencia y su trayectoria. También podría enumerar sus calificaciones y certificaciones. Compartir sus intereses y pasiones ayuda a las familias a conocerle mejor y refuerza su conexión. Este es un buen lugar para incluir breves biografías de sus empleados de más larga duración y destacar sus logros. Considera la posibilidad de incluir algunas reseñas de antiguos o actuales padres y familias. Considera la posibilidad de tener una página con artículos e información que las familias encuentren útiles. Asegúrese de que sus recursos y artículos están enlazados o citados por fuentes acreditadas. Podría incluir artículos que hablen del desarrollo infantil y compartir con las familias lo que pueden esperar y algunos comportamientos comunes en cada etapa del desarrollo. Podría compartir algunos consejos de crianza o secretos para el éxito que haya aprendido a través de su trabajo. También es útil tener un artículo o recurso para las familias sobre la transición a la guardería. También podría incluir una descripción para que las familias se fijen en el momento de elegir un programa de cuidado infantil. Definir cuáles son estos componentes del cuidado infantil de calidad y expresar por qué es importante para el crecimiento y el desarrollo de su hijo puede ayudarles a tomar la mejor decisión para su familia. Como puede ver, tener varias páginas en su sitio web no solo aumenta su funcionalidad, sino que pone en evidencia todas las facetas de su negocio de cuidado infantil. La creación de un sitio web para una empresa puede parecer una tarea desalentadora, pero no es necesario ser un experto en informática o tecnología para crear uno. Muchos sitios fáciles de usar pueden ayudarle a crear un sitio web que funcione bien y que satisfaga sus necesidades. Un punto de partida para la creación de su sitio web es tener ideas sobre lo que le gustaría que fuera su nombre de dominio. Piense en un nombre de dominio como el nombre de su sitio web y determinar dónde va a comprar y registrar su nombre de dominio. Los nombres de dominio se compran en sitios como domains.google o en algunos de los muchos otros sitios que puedan ayudarle a comprar y registrar el nombre de su sitio web. Puede realizar una búsqueda en Google de registro de dominios y encontrará muchas opciones. Comprar y registrar su nombre de dominio no tiene por qué ser caro. Encontrará muchas opciones disponibles por menos de $50 al año. Una ventaja importante de los servicios de creación de sitios web es que los pasos son lógicos y fáciles de seguir. Los siguientes pasos suelen ser válidos para la mayoría de los servicios de creación de sitios web. Crear una cuenta con su dirección de correo electrónico y una contraseña. Responder a las preguntas básicas sobre el tipo de negocio que tiene. Responder a preguntas básicas sobre lo que le gustaría conseguir con su sitio web. Elija una plantilla, disposición, que refleje la imagen que desea que dé su sitio web, por ejemplo, informal o formal. Decida si desea incluir imágenes, ya sean propias o de archivo, y deje espacio suficiente para el texto que desee incluir.
Determine cuántas páginas desea que tenga su sitio web. Este es el momento de divertirse y experimentar. En la mayoría de los sitios web puede ver diseños y composiciones anteriores. Tal vez quiera diseñar varios y luego comparar su trabajo. A lo largo del proceso, haga una pausa en el diseño y observe cómo progresa su sitio web para asegurarse de que está contento con lo que está creando. Cuando utilice estas herramientas, tenga en cuenta los objetivos que tiene para su sitio web y que incluya toda la información que espera compartir. Una vez que haya completado su diseño, es importante asegurarse de reservar un tiempo mensual para actualizar el sitio y mantener el contenido al día. Deberá asegurarse de que sabe cómo hacer cambios en su sitio y de que se siente cómodo haciéndolo. Si uno de sus objetivos importantes es utilizar su sitio web para hacer crecer su negocio, entonces su sitio web debe ser encontrado cuando alguien está realizando una búsqueda en Google o Bing para el cuidado de niños locales. Una vez completado su sitio web, algunas de las acciones iniciales que querrá realizar son verificar y reclamar su perfil de empresa a través de Google. Una vez completado este paso, el nombre de su empresa aparecerá en una lista de empresas locales de cuidado de niños con su información de contacto y enlaces a sus redes sociales. Puede verificar y reclamar su negocio con el recurso de Google conectado a este video. ¿Cómo, cómo añadir y reclamar su perfil de empresa en Google? Equipo, ayuda para perfiles de empresa de Google. Una vez que su empresa haya sido verificada, puede utilizar el servicio de Google Small Business Advisors, google.com, que puede orientarle paso a paso sobre cómo conectar con su público objetivo. Una vez que su sitio web haya sido creado y esté en funcionamiento, puede empezar a anunciar la dirección de su sitio web en sus materiales de promoción y compartir su sitio web con las familias. Considere la posibilidad de incluir un código QR en sus materiales de promoción como una forma eficaz de enlazar su sitio web. Puede encontrar más información sobre la creación de códigos QR en Marketing Planning, childcare.texas.gov. Asegúrese de incluir la dirección de su sitio web en todas sus redes sociales y cree publicaciones que anuncian el lanzamiento de su sitio web. Ha dedicado mucho tiempo y atención a la creación de su sitio web y ahora es su oportunidad de mostrar todo lo que usted y su negocio pueden ofrecer. Puede encontrar más información en nuestro sitio web childcare.texas.gov, donde también puede inscribirse para recibir asistencia individual con un entrenador de negocios. En childcare.texas.gov también hay enlaces a recursos empresariales en inglés y español, así como un formulario que puede enviar para solicitar asesoramiento empresarial gratuito. Los servicios de asesoramiento también están disponibles en inglés y español. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado hoy.